Ya está grabando, doy yo. Hoy tenemos una sesión que a mí me gusta bastante, porque es un tema que puede solucionar la vida en cualquier momento y va a ser facilitado por nuestro compañero Ulises. Y va a hablar sobre scripting en Google Docs y cómo solucionar uno de los problemas que teníamos nosotros de manera bastante elegante y sencilla. Sin más, Ulises, todo tuyo. Ok, vale, pues te paso a compartir pantalla. Ok, pues como comentaba Cristian, voy a hablar de cómo hacer scripts en Google Docs, concretamente con JavaScript, porque al final es el lenguaje que tienes que usar. Pero primero, quiero presentarme, soy Luis Santana. Me defino como JavaScript freak en LinkedIn porque al final, como pongo en mi web, mi patria es la web y mi lengua materna es JavaScript, así que quiero decir, todo lo que tenga que ver con ese mundo al final, tarde o temprano, me acaba interesando. Y además, por eso al final también he acabado utilizando esta herramienta de la que vengo a hablar, que es cómo hacer scripts con Google Docs. Si me quiere encontrar de aquí que no me conozca ya, pues por Twitter, GitHub o prácticamente cualquier lado, soy Ulises Santana. Vale. El problema que comentaba Cristian es que nosotros se nos había pedido que empezáramos a hacer para todos los proyectos en los que estábamos, una bitácora. Simplemente, pues, yo qué sé, reuniones que tienes en las que hay decisiones o lo que sea, pues ir registrándolas para tener ese log y ver cómo ha evolucionado el proyecto, si en algún proyecto hay algún problema, ver si se podría haber detectado antes y todas estas cosas para aprender, simplemente. ¿Vale? El tema es que la bitácora tiene 4 cosas que tienes que incluir sí o sí. Una es el orden cronológico inverso. Por lo tanto, esto quiere decir que la última entrada tiene que ser siempre la primera. No es como un documento normal en el que la última entrada va a ser la última. Debe incluir fecha, quién escribe y un asunto, ¿vale? Entonces, yo lo que vi venir con todo esto es que si lo hacíamos con Google Docs, para empezar, que cada uno lo iba a hacer de una forma diferente, por lo tanto, los documentos no se iban a saber hacer entre ellos, entre proyectos. Y lo otro es que yo soy bastante vago, perdón por decirlo así de forma tan gratuita, pero es que yo tengo claro que si hay algo en lo que tienes que hacer varios pasos, es más probable que no lo hagas que si eso consigues simplificarlo solo uno. Por eso a mí se me ocurrió tratar de ver qué podía hacer con Google Docs para automatizar esto. Y hay una cosa que se llama Google Apps Script, que voy a explicar un pelín más adelante, pero básicamente esto es lo que conseguí hacer. Este es un vídeo de demostración, vale, para evitar el fallo del efecto demo. Aquí, como vemos, lo que hace es simplemente elige, perdón, creo que le puse el pause, sí. De aquí arriba nos aparece un nuevo elemento, que se llama bitácora, en el que tenemos varias opciones, en el que una de ellas es para cambiar el título, lo cual acabamos de hacer en el documento sin tocarlo, y otro es añadir entrada. Al añadir entrada te pide simplemente el asunto de la entrada, lo que contamos, de qué va esto, pues vamos a hacer una entrada de una nueva release, le damos a aceptar, y él ya automáticamente te lo pone a la punta arriba, pero debajo del título, indicando ya la fecha, cogiendo el correo automáticamente por la sesión que tengo iniciada en Google Docs de quién está escribiendo, y como puse el asunto, pues lo añade ahí. Y después ya te deja un huequito para que tú escribas todo lo que necesites, porque al final cada proyecto puede tener diferentes tipos de reuniones y diferentes asuntos, y al final esto es lo que era más o menos común. El tema es que esto no para solo con Google Docs, sino que también puedes hacer cosas con Google Spreadsheet. Aparte, también comentar, esto es no todo el código, pero sí la parte del código que utilizo para hacer esta pequeña entradita, decía, de Google Docs. Como ven, es todo JavaScript muy normal. La parte interesante de esta cosa es que utiliza V8, por lo tanto tenemos JavaScript casi 2020, es 2020, porque podemos utilizar awaits, casi todo. Bueno, ahí en algún lado utilizo, por ejemplo, un punto flat. O sea que la ventaja es que tenemos el JavaScript más último, o sea, podemos usar todo lo que nos dé la gana, pero la contrapartida, entre comillas, es que esto es el IDE. Es una web a la que tú entras, si quieren podemos verla aquí en un momento. Vale, sí, estoy en Firefox. Esto, por ejemplo, es el documento el que comentaba, el de la bitácora. Como ven, tiene las dos entraditas. Entonces, se vienen aquí herramientas y se vienen a editor de secuencia de comandos. Esto es el script en sí. Ay, qué pesado que es.
Obviamente siempre te piden acceder para todo, ¿vale? Y esto creo que es por qué. No quería evitar el efecto demo y al final me lo comí. Estás con tu correo personal logueado, creo. No, estoy teóricamente con el mío. Si paso esto me va a quedar de aquí, teóricamente. Cuando pediste permiso, en la parte de abajo salía tu correo de Gmail, no el de LinkedIn. Igual fue justo en ese momento. Vale, vamos a probar otra vez, si lo puedo abrir. A ver qué me dice. ¿Ves? Abajo ponía a inicio de sesión como ahí. A ver si ahora. Vale, muchas gracias, chicos. Pues, como decía, esto es todo lo que hay. Para añadir esas dos funcionalidades que al final, si se fijan, aquí tiene una función que es onOpen, en el que dice cómo se llama el menú, las diferentes entradas que son y a qué función tienen que llamar cuando pase. Ya está, eso es todo lo que entre comillas hace. Lo que hay aquí arriba son todos helpers para coger la API y poder hacerlo de una forma más cómoda. Pero como vemos, al final son 60 líneas de nada que, aunque parezca una chorrada, permite que todo un equipo pueda seguir exactamente el mismo procedimiento sin equivocarse y sin tener que estar yendo al documento arriba, hacia abajo o lo que sea. Simplemente con 2 clics ya puedes empezar a añadir lo tuyo, porque además, como te lo crea la punta arriba, no tienes que ir hacia ningún lado, o sea, no tienes que moverte en el documento. Que aún así, de todos modos, a esto se le fue añadiendo mejoras, si no recuerdo mal. Y se va apareciendo en el menú de la izquierda porque le has metido un H1 basándose en la prueba esta, el vídeo que vieron. Fue uno de los primeros que pasé al equipo para que vieran cómo funcionaba. Pero esto obviamente ha ido evolucionando. La parte mala es que no evoluciona con ningún control de versiones ni nada que se le parezca. Pero absolutamente nada. Porque al final es todo lo que tengas aquí y punto. Por ejemplo, testearlo es arrancarlo otra vez. No puede, yo al menos todavía no he encontrado ninguna forma de testear de forma automática esto. Sé que hay cosas por ahí, sé que hay empresas que se dedican profesionalmente a hacer esto, porque al final esto se apoya en Google Suite y muchísimas empresas y colegios que utilizan Google Suite. Y hay empresas que simplemente lo único que hacen es ok, pues te hago scripts para esos procedimientos que tú tardas 1 hora en hacerlos, pues yo te lo puedo bajar en 5 minutos con 2 clics, o 3, o los que sean. Vale. Volvamos a la presentación. Como comentaba, también se puede hacer cosas con Google Explicit. Esta es otra cosa que hice, que era estábamos recolectando todas las noticias que se habían publicado de Coronavirus Makers, que estuvieron haciendo máscaras protectoras gratis para un montón de gente durante todo el confinamiento, durante toda la crisis del coronavirus. Y una cosa que nos llegó a ayuda positiva es que estaban buscando gente para recopilar todas estas noticias. Yo lo primero que vi es, vale, si somos varios, se van a duplicar los enlaces sí o sí, y controlar esto va a ser un follón, aparte que el spreadsheet va a crecer y va a ser complicado. Pues me cogí Google Apps Script y me hice esto. Yo me cogía un enlace, esto ya sabía que, bueno, uno que me había llegado por Google Alerts, digo, ok, lo copio simplemente, me vengo aquí, tenemos el elemento de sala de prensa, añadir artículo, pegas el enlace del artículo. Y él lo que hace ahí ahora va a buscar entre todos los artículos que ya hay publicados para ver si está repetido. En caso de que lo esté, no nos va a dejar continuar. Y si no, pues nos pregunta que si queremos añadir algún tipo de observación al artículo, por lo que sea, que eso puede ayudar tanto al community manager como a la persona que está manteniendo las noticias en la web. Y nos coloca los 3 checkbox que tenemos a la izquierda, porque son al final unos checkbox de dónde está publicado y si es un artículo repetido, porque también tenían comunicados, por ejemplo, que al final era el mismo artículo repetido por varios medios. Y no sé, a mí esto, por ejemplo, me gustó bastante porque me hizo que colaborar para esta ONG, a mí me supusiera 1 hora a la semana, en vez de estar dedicando a lo mejor 2 o 3, simplemente comprobando pues, que el enlace no está repetido, etcétera, etcétera. Y como llevo diciendo todo el rato, esto es gracias a Google Apps Script. Uy.
en el que, como vemos aquí abajo, son todas las aplicaciones que soporta. Y no es solo Google Spreadsheet y Google Docs, sino también tenemos presentaciones, formularios, Drive, Gmail, Calendar, Chat. Podemos hacer bots con Google Apps Script si queremos. Ellos lo ponen como que es algo un pelín más intermedio. Yo no lo he probado, simplemente lo miré por encima y al final es eso, es captura todos los eventos de mensaje y tú los procesas y en base a lo que te diga, pues tú haces cosas. También para los Google Sites, se podrían automatizar cosas que tenemos en Google Sites también si queremos, o con contactos. La aplicación de mensajes de Android, aunque esto no estoy muy seguro cómo va. O Google Maps o Google Translate. La verdad es que Google Script mola en el sentido de lo pocas cosas que tú tienes que hacer, porque al final, como vieron, con 60 líneas, tengo una funcionalidad hecha que si quisiera hacer algo parecido en una aplicación, me pegaría un tiro. No pegaría un tiro, porque sí sería un overkill al final. Mientras que con esto, en una tarde hice eso, lo hemos estado usando varias personas y estamos muy a gusto con el resultado y que además permite dar margen de mejora. O sea, se podrían hacer otras cosas como, por ejemplo, si nosotros como compañía vamos anotando todas las horas en un Google Spreadsheet y tenemos por ahí un script que lo que haga es todos los últimos días de mes, coja cada una de las personas, sume las horas que ha hecho en según qué proyecto y se les envía directamente a DASI para que genere toda la facturación. Eso nos quitaría a todos nosotros de la ecuación. Simplemente tendríamos que asegurarnos de seguir rellenando esas splits o lo que sea y toda la parte de facturación se podría automatizar, entre comillas, por ejemplo. O por ejemplo, también con formularios, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Después aquí, como última parte, dejo estos 3 enlaces, ¿vale? Por la split después se las dejaré, bueno, ya lo tiene Cristian, lo puede compartir realmente cuando quiera. En el que tenemos 3 enlaces. Uno es el Starter, que es lo que tiene Google por donde empezar, en el que vemos, pues, si quieres empezar a hacer complementos de hoja de cálculo, de documentos. En mi caso yo hice complementos privados, pero realmente se pueden hacer plugins públicos si queremos. O como lo hicimos también en este caso, que son plantillas de documentos. Que lo para todo. También hay una aplicación web, lo que pasa es que esto yo no me he metido porque como al final tienes que trabajar con el líder de ellos, es incómodo, porque no tienes los atajos de teclado, por ejemplo, que sueles tener en Visual Studio Code o Sublime. Y bueno, como vemos aquí abajo, el bot de Google Chat. Uy, está mal. Y después esto simplemente, en caso de que tengas scripts, te pone dónde están, para que veas cuáles son todos tus proyectos. Después están todos los proyectos, porque por cada una de las veces que yo voy teniendo... A ver, ¿esto dónde era? No, me lo estoy inventando. El tema es que, como yo lo puse en una plantilla, por cada plantilla que se crea, al final te acaba creando en paralelo una bitácora. Pero eso me acuerdo que lo vi ayer, pero no me acuerdo dónde estaba. No, olvídenlo. Y por último, lo más importante, porque sin esto nada tiene sentido. Y es más, yo he hablado todo el rato, pero nunca no he hablado nada de lo importante que es que todo esto tiene una documentación. La documentación está muy bien, describe muy bien todos los casos. Lo que pasa que al final es eso, lo estás usando el de ellos, pues tienes que morir con ellos, en el sentido de tienes que leértelo todo para saber qué es lo que puede llegar a ser y qué es lo que no puede llegar a ser. Yo, por ejemplo, para esto del bitácora, pongo el email porque no puedo acceder al nombre realmente. Si no puedo acceder al mail que está en inicio de sesión, pero no puedo acceder a los datos de su usuario. Al final Google protege los datos como quiere, vamos a dejarlo ahí. Y como decía, pues aquí tienes la API directamente cuando accedes a Document App, porque Document App es el que pertenece a la parte de Docs. Pero si, por ejemplo, nos quisiéramos ir a Google Sheets, ¿dónde lo pongo? Spreadsheet App, aquí está. Pues sería tirar de este objeto global, Spreadsheet App. Y pone como una clase, pero al final es un objeto global al que tú accedes a cualquiera de las propiedades y haces lo que tú quieras. Por ejemplo, hay que decir que es bastante molesto cuando Zoom te pone ahí en medio, justo donde están los tabs. Antes sí. Plantilla bitácora.
Aquí está. Vale, lo he comentado. Yo, por ejemplo, tengo aquí document app.getActiveDocument, pues dame el body del documento. No la parte del header de arriba y nada por el estilo, sino el body. Después de la sesión, pues cojo el usuario activo y cojo el email. Es para saber qué usuario es. Esto puede ser un pelín más... aquí, por ejemplo, nos pasan una posición. En esa posición nosotros añadimos un párrafo. Cuando habla de posición del documento. Añadimos un párrafo. Y ese párrafo, nosotros tenemos un enum para poder definir, por ejemplo, los atributos y cosas por el estilo. Aquí en este caso, pues estamos poniendo que el estilo, o sea, la fuente sea Montserrat. Y aquí abajo que lo hacemos con las columnas, pues le ponemos el color que tenemos corporativo in mind, que sean bold y que tengan un width de 75 puntos, creo que es, no recuerdo mal. No, o eran píxeles. Esa parte no la recuerdo. Pero bueno. Pues esto es un poquito todo, lo que quería mostrar así por encima, simplemente para que vean que se puede juguetear con él. Y les recomiendo encarecidamente que jugueteen, porque una de las cosas cuando yo tenía, hace años, cuando tenía la empresa, uno de los usos que le di a esto, fue la primera vez que lo usé y creo que la última, por desgracia, era para hacer, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad, que es algo que cambian 3 datos, que es básicamente la persona en la que estás haciendo su DNI y dónde vive, creo que era, o algo más. Y lo estamos automatizando con esto. En plan de simplemente teníamos un texto, las palabras clave o donde iban las zonas claves lo poníamos con valores especiales, en plan de un arroba y un porcentaje. Después él buscaba, reemplazaba y mandaba, lo convertía en PDF. No, lo firmaba con el sello de la empresa, lo convertía en PDF y lo enviaba por email. Y todo con un clic. La verdad que está bastante bueno. Pues al final es eso, es pensar que con qué herramientas de Google puedes hacer tú, hacerte un script para combinarlas y quitarte cosas de encima. Porque al final también puedes llegar a usar incluso Google Cloud en caso de que quieras hacer computación en nube para lo que sea. Al parecer también se puede hacer, lo que pasa que yo esa parte no la he tocado. Entre otras cosas porque hay que soltar perro. Y ya está. Si alguien quiere preguntar algo o lo que sea, que sea libre, además, dejar de compartir. A mí me ha encantado, tío, la presentación. O sea, Pues, súper útil. completamente improvisada, tío. ¿Para qué mentir? Súper útil, ¿eh? Te lo juro. Yo, es que justo estaba viendo a ver cómo se podía hacer lo de los scripts y me ha venido al pelo, tío. Pues está muy guay. Lo que pasa es que le tienes que echar un rato en el sentido ese, de que como es probar a mano todo el rato, tiene esa parte de pesado, pero la documentación por otro lado es muy buena en el sentido de te dice qué tipos son los que te devuelve y está todo muy, muy bien documentado. Esa parte le salva bastante. Y lo del IDE es para mí tiene esa parte negativa de que no estoy en mi IDE, pero la parte positiva es que puedes editar el script donde te dé la gana. No tienes que estar teniendo entorno, ni tienes que teniendo a ver cuál es la última versión. La última versión va a estar siempre ahí. Lo que pasa que es más, creo que puedes ir moverte incluso entre versiones, si no recuerdo mal. Sí, quieres ver un historial de versiones. Lo que pasa que no es lo típico como estamos nosotros acostumbrados a desarrollar, que tenemos un Git, tenemos nuestro propio entorno en el que replicamos el entorno de producción. No, estás en el entorno de producción. ¿Ese código, Ulises, se ejecuta luego en Google Cloud? ¿O dónde está desplegado? La verdad que, por lo que te he entendido, se ejecuta concretamente en el propio navegador, En el propio navegador, vale. en el propio Google Docs. Sí. Por eso es el rollo de que corre en un V8. Claro. O sea, porque corre directamente en el Chrome que estás usando o lo que sea. Claro, es que a Pero mí me recuerda... ahí no lo tengo del todo claro porque ellos son muy específicos en el sentido de estás usando la última versión de V8, pero no sé si es porque pues yo, por ejemplo, ahora estoy en Firefox y ese aviso no me suena haberlo visto, por lo tanto no lo tengo del todo claro, pero sin embargo lo que te comentaba, los awaits y todas estas movidas funcionan. Sí. No, es Sin que a mí me problema. suena a cuando el otro día estaba con lo de Dialogflow, que era un poco lo mismo, me obligaba a V8, tenía su entorno de desarrollo allí que era similar a lo que tú tenías montado, pero al final por detrás ese código se desplegaba en una Cloud Function, entonces yo para desarrollar en local le mandaba ahí mi URL local y listo. Bueno. Tenía un node por detrás haciendo de servidor, pero no sé si se podrá o no con esto. Yo sé que hay paquetes de NPM relacionados con todo este mundo.
pero no sé qué es lo que hacen. Porque decir, Claro. ya meterte ahí es una investigación ya Sí, sí, sí. de echarle un par de horitas buenas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren comentar o ver? No sé. Es decir que, por ejemplo, lo que es la gestión de los spreadsheets está muy guapa, es muy potente, porque puedes hacer incluso gráficas. Pero es un coñazo porque básicamente es eso, es un spreadsheet que es una array de 2 dimensiones que tienes que gestionar. O sea, que se gestiona así, es en plan de, pues, me voy a esta celda y creo una movida así. Me voy a hacer el juego de la vida ahora en Google Street. Pues muy guay, muy guay. Me gustó bastante, pues eso. Eran típicas cosas mecánicas que puedes automatizar de manera sencilla, entre comillas. Es posible, no es una locura. Exacto. Y que sea en JavaScript, pues ayuda bastante. Yo digo, a mí, fue una tarde. O sea, sí, se ha llevado mejoras por el camino, obviamente, pero lo básico que funcionara, lo que se dice en el MVP, fueron 2 o 3 horas. Entre lo que me leía la documentación y iba probando y demás. ¿A quién iba a preguntar? Sí, o sea, ¿hay alguna forma? Porque yo entiendo que el script es local, pues si estás trabajando en Google Docs a Google Docs, o ¿habría alguna forma, o no sé si lo has visto, de automatizarlo tipo lo que comentaste antes? Es decir, oye, pues que todos los días, el último día del mes, todo esto que yo he ido generando en Drive o en Excel o lo que sea, enviar un correo. Como el correo es una herramienta de Google, pues que, ¿sabes? Hacer ese tipo de automatismo. La verdad que no lo sé. Me imagino que se podría porque al final tienes eso, también puedes entrar en Cloud Functions. Vale, vale, No, vale. no lo tengo claro, pero yo me olería que sí. Porque también hay una parte por ahí en la que te invitaba a pues empezar a meter cosas que estuvieran ya directamente de la parte de Google Cloud. Y ahí al final, si tienes un Google Cloud, imagino que le puedes meter un Chrome o algo por el estilo y tirar. Guay. Nada, era solo por si lo habías visto, pero está súper interesante. Sobre todo por lo que dice Cristian, para quitarnos cosillas de encima. Que si las hace la máquina por nosotros, mejor. Es que yo me estuve planteando, lo que pasa es que quiero ver cómo se podría hacer, porque no tiene que ver, esto ya es off topic de Google Apps Script, pero como mi mente siempre está buscando cosas nuevas que hacer, aunque después nunca las termino. Es que en el último NodeConf habían unas chicas de Google que decían cómo hacer prototipos usando Google Spreadsheet como base de datos. Y esto es gente de Google diciéndolo, ¿eh? Lo que pasa es que también lo de ciencia. Estamos hablando de prototipos, no se vengan arriba. Pero podría estar interesante en el sentido de tú a lo mejor, porque tú al final cuando trabajas con todo este entorno de Google puedes trabajar en torno a un usuario. Tú no tienes por qué desplegar nada, sino que todo cae pues en el Drive del usuario, el Google Spreadsheet que se crea el usuario y todas estas movidas. O a lo mejor se podría hacer algo para que si tú usas Tuber, en lo que haga es pida el CSV detallado de todo lo que has hecho en este mes, cree el Excel, tanto con las gráficas como con los datos, y que automáticamente lo envíe por correo a quien toque. Eso. Y ya está. O sea, quiero decir, pues al final yo uso, bueno, Cristian, yo sé que parte de ellos aquí usamos Toggle para todo esto, pues a lo mejor que tú pudieras configurar un par de cositas en el sentido, pues mira, tienes que hacerlo de este proyecto a tal día y el correo a esta persona. Y que automáticamente tú utilices todo tu Google Suite, no hay que desplegar nada, o lo mínimo, y que tire. Eso la verdad que molaría hacerlo, pero hay que investigar. Mola. Y que si quiere unir a hacerlo, que avise, que los fines de semana están por ahí. Pues muy guapo, muy guapo. Si no hay más dudas, voy cortando por aquí la grabación. Gracias a todos por venir. Y esto será subido en breve. Nos vemos.